Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, vamos al tema articulaciones. Desde el punto de, bueno, articulaciones entre huesos, ¿no? Articulaciones entre huesos. Es prácticamente la interacción biomecánica entre dos huesos, ¿no? Una articulación es la interacción biomecánica entre dos huesos. Dos o más huesos también pueden participar más de dos huesos. ¿Correcto? Eso está en cualquier libro. ¿Correcto? Yo no he venido acá a leerles ninguna leerles libros. Ustedes lo encuentran en cualquier libro. ¿Qué cosa es más o menos la interacción? No es la unión, algunos dicen la unión, los huesos no están unidos. Simplemente es la interacción biomecánica entre dos o más huesos, ¿ok? ¿Cómo se clasifican las articulaciones? En tres grandes tipos o clases. Tipos o clases de articulación. Sinovial, miren ustedes acá. Sinovial, cartilaginosa y fibrosa. ¿Eso es de acuerdo a qué? Ahí está escrito. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su estructura. De acuerdo a sus componentes estructurales. O sea, de acuerdo a los componentes que están entre los dos huesos, que están articulados, de acuerdo a eso, hablamos de articulaciones sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. ¿Correcto? Es de acuerdo a su estructura. Vamos a ver en un momento en qué consiste eso. Ahora, de acuerdo al grado de movimiento, hay articulaciones que tienen movimiento amplio, hay articulaciones que tienen movimiento discreto, limitado, y hay articulaciones que a simple vista no se mueven. ¿Correcto? En ese orden, en ese sentido, nosotros hablamos de articulaciones de tipo diartrosis, aquellas que tienen movimiento amplio, movimiento claramente visible, movimiento amplio. Esas son las diartrosis. Y las con movimiento discreto, anfiartrosis, esas tienen movimiento discreto, limitado. Y las sinartrosis, las que no tienen movimiento, al menos visible. Las que no se mueven a simple vista. ¿Está claro? ¿Y por qué lo he puesto así, en como un cuadrito así? Porque precisamente las articulaciones sinoviales son las que tienen más movimiento. Entonces se equipara con las diartrosis. Pero no estoy queriendo decir de ninguna manera que sinovial sea sinónimo de diartrosis. ¿Me dejo entender? Porque algunos dicen sinovial o diartrosis, como si fueran sinónimos. No son sinónimos. Sinovial es de acuerdo a la estructura de la... En cambio, diartrosis significa que es una articulación que se mueve, pero se equiparan. ¿Correcto? Las articulaciones cartilaginosas, por ejemplo, las articulaciones sinoviales, les cuento, son las más abundantes en el cuerpo humano. Las articulaciones que más abundan en el cuerpo humano son las articulaciones sinoviales. Y abundan especialmente en el esqueleto apendicular. Es decir, en los miembros superior e inferior. Por eso tenemos mayor cantidad de movimientos en los miembros. El tronco no lo vemos tanto. La cabeza, el único hueso que se mueve de la cabeza es la mandíbula. Todos los demás huesos están fijos ahí. ¿Correcto? El resto son muecas. Pero eso es acción muscular, no es hueso. ¿Está claro? Entonces, la mayor cantidad de articulaciones en el cuerpo humano son sinoviales y abundan especialmente en los miembros, superior e inferior. ¿Correcto? Son diartrosis, se mueven. Articulaciones cartilaginosas, por ejemplo, entre dos vértebras. Típico. Cuando uno ve una vértebra y otra vértebra, observa que entre dos vértebras existe un cartílago que funciona como un cojinete, como un colchonete. Un cartílago. El famoso disco intervertebral. El famoso cartílago. Cuando uno ve dos vértebras, ve que entre ambas hay un cartílago amortiguador. Ese es el típico ejemplo de una articulación cartilaginosa, porque hay un cartílago ahí, ¿correcto? Entonces, el movimiento entre dos vértebras es discreto. Pero ¿cómo yo puedo mover mi tronco, mi columna? Es que se suman todos los movimientos de las vértebras, entre vértebras, es sumatorio. ¿Me dejo entender? Pero el movimiento entre dos vértebras en sí es bastante discreto. No es tan amplio como los movimientos de los miembros, ¿correcto? Por eso son cartilaginosas o anfiartrosis, movimiento discreto, movimiento limitado. Y fibrosa
Fibrosa son las articulaciones, pues, que están unidas por estructura, por fibras de tejido conectivo denso, y son sin artrosis porque no se mueven. Ejemplo, los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo están soldados ahí, no se mueven. ¿Correcto? El único hueso de la cabeza que movemos es la mandíbula, no hay más. ¿Correcto? Entonces, perfecto, ya está, simple. Muy bien, así se clasifican las articulaciones. Aquí está precisamente, las articulaciones sinoviales, como les he dicho, las más abundantes del cuerpo humano, amplia movilidad, por eso son de artrosis, ¿correcto? ¿Por qué se llaman articulaciones sinoviales? Pues por su estructura, ¿verdad? Por su estructura. ¿Qué estructuras tiene una articulación sinovial? Aquí les he puesto. Miren, cuando yo pongo así, se caracterizan por poseer, significa que esto es característico. Por ejemplo, ¿cómo se caracteriza el cuerpo humano? Yo te digo, cuando tienen el examen psicológico que te toman en ese, dibuje una persona, ¿no? Dibuje una persona con 5 piernas, con un brazo, no, ¿verdad? Toda persona se caracteriza por tener una cabeza, 2 miembros superiores, 2 miembros inferiores, ¿verdad? Eso no le puede faltar a una persona. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Si a alguna le falta o le sobra algo, pues no es normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, igualitos. Se caracterizan. Esto quiere decir que toda articulación sinovial debe tener estas estructuras. Uno, ¿qué dice ahí? El espacio articular. Entre los dos huesos vamos a ver un espacio o cavidad articular. Eso es lo primero que se ve. Son las únicas articulaciones que tienen un espacio, las sinoviales. Donde tú veas espacio, allá, eso es sinovial. Espacio o cavidad articular. Significa que los huesos no están en contacto, pues. No están en contacto. Dejan un espacio, una cavidad articular. ¿Me dejo entender? Este espacio está cerrado por una estructura fibrosa, aquí pintada de blanco. La cápsula articular. La cápsula articular. La cápsula articular es la estructura que cierra el espacio, la cavidad articular. ¿Se entiende? El espacio, la cavidad articular. Y por eso que los cirujanos, los traumatólogos, cuando ingresan a la cavidad para operar una articulación, por ejemplo, los cirujanos traumatólogos, esto lo hacen traumatólogos, cuando ingresan, dice, estamos en el espacio articular. O sea, ¿cuál es la estructura que encierra el espacio articular? La cápsula. La cápsula. ¿Me dejo entender? Es por eso que los componentes de una articulación sinovial se clasifican en intracapsulares y extracapsulares. Intracapsulares serán todos aquellos que están dentro de la cavidad articular. ¿Correcto? Intracapsulares. O también dicen intraarticulares. Y extracapsulares o extraarticulares. ¿Quedó claro? Muy bien. Luego tenemos, miren, pintadita acá de color rojo. ¿Lo ven? Pintadita de color rojo. La membrana sinovial. Pintadita acá de color rojo. La membrana sinovial. Está unida a la cara interna de la cápsula. A la cara interna de la cápsula. La membrana sinovial, o también llamada sinovia, la membrana sinovial o sinovia, es la estructura encargada de la secreción del líquido sinovial. Es la estructura que produce el líquido sinovial. ¿Correcto? Es la estructura que produce el líquido sinovial. Entonces, ¿quién produce el líquido sinovial? La sinovia. La sinovia o membrana sinovial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que sigue, ¿qué será? El líquido sinovial. Pues. El líquido sinovial es producido por la sinovia y este líquido sinovial es el que rellena, ocupa el espacio articular. El espacio articular está lleno de líquido. Ese es el líquido sinovial. Y por último, como ven ustedes en una articulación sinovial, las dos superficies de los huesos están cubiertas por un cartílago. ¿Se dan cuenta?
están cubiertas por un cartílago. ¿Qué se llaman cartílagos articulares? Nada más. Revisten las superficies de los huesos que están en la articulación. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ustedes han escuchado hablar, a ver, para que tengan un poquito el matiz aplicativo de esto. Ustedes han escuchado hablar de enfermedades como la artrosis, la artritis, ¿verdad? Ya cuando lleven más adelante cursos de clínicas, especialmente reumatología, que es donde se ve eso, en reumatología, ¿correcto? Van a hablar de artritis, hay varios tipos de artritis. Artrosis, hay varios tipos de artrosis, ya de acuerdo, pero ¿en qué se caracteriza? ¿En qué se caracteriza una artritis, una artrosis? Les cuento. Las artritis, ¿qué te dice el sufijo itis? Itis, inflamación. La artritis, sea del tipo que sea la causa que sea, todas las artritis tienen algo en común. Es la inflamación ¿de quién? De la sinovia, de la membrana sinovial. La inflamación, la irritación de esta sinovia, de esta membrana sinovial, es la causa de todas las artritis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Incluso la artritis más severa de todas, la artritis reumatoide, ¿han escuchado? La artritis reumatoide de origen autoinmunológico, autoinmune, se caracteriza porque esta membrana sinovial se inflama y comienza a hiperplasearse, se hiperplasia, no sé si me entienden el término, comienzan a proliferar sus células como si fuera un tumor. Y por eso que los dedos de una paciente con artritis reumatoide se empiezan a deformar las articulaciones. No sé si ya lo van a ver cuando lleven reumatología. ¿Ok? Pero en común, desde el punto de vista básico, porque todavía están chiquitos, en anatomía, las artritis se caracterizan por inflamación de la membrana sinovial, de la sinovia. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, las artrosis, ¿de qué se caracterizan? Las artrosis más bien se caracterizan por un desgaste, por una degeneración. ¿De quién? ¿A quién estoy pintando? El cartílago articular. Una pérdida, un desgaste de cartílago articular. Eso es lo que caracteriza las artrosis. La paciente, el paciente, generalmente tiene un desgaste, por eso que empiezan a doler los huesos. ¿Correcto? ¿Me han entendido? Muy bien. Entonces, estos elementos que he mencionado acá son los elementos que no le pueden faltar a ninguna articulación sinovial. Por eso he dicho, se caracterizan es decir, son elementos característicos. Aprende a leer. Son elementos característicos de una articulación sinovial. ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte, ¿qué he puesto? Algunas poseen, ¿no? Eso quiere decir que algunas articulaciones sinoviales pueden tener, eso quiere decir que no todas, eso quiere decir que no es obligatorio todas las articulaciones sinoviales, ¿me dejo entender? Algunas pueden poseer rodete o labrum, meniscos o ligamentos interarticulares. Estos son elementos que algunas articulaciones sinoviales poseen, pero no es algo que sea característico de todas las sinoviales. ¿Me han entendido? Eso es fundamental. Por ejemplo, rodete o labrum, ¿dónde encontramos? Rodetes o labrum encontramos en dos articulaciones. En la articulación escápulo-humeral, que es la articulación del hombro, articulación escápulo-humeral, que es la articulación del hombro, y la articulación coxo-femoral, C-O-X-O, coxo-femoral, que es la articulación de la cadera. ¿Correcto? O sea, encuentro en hombro y cadera. Así de simple. ¿Dónde encuentro rodete o labrum? En hombro y cadera. ¿Ya? Perfecto. Meniscos. ¿Dónde encuentro meniscos? En la rodilla. En cada rodilla hay dos meniscos. En cada rodilla hay dos meniscos. ¿Saben también dónde hay menisco? ¿Cuál es el único hueso móvil de la cabeza? ¿Cuál es el único hueso móvil de la cabeza? La mandíbula. Y la mandíbula se mueve porque está articulada a otro hueso del cráneo, que es el temporal. La mandíbula está articulada al hueso temporal. En una famosa articulación
de la cabeza, que es la famosa articulación temporomandibular, conocida desde México hasta Chile como la ATM. Toda Latinoamérica la conoce. La ATM, la articulación temporomandibular. ¿Correcto? Más bien los gringos le dicen la TMJ, es decir, la TMJ. Pues joint es articulación en inglés. ¿Correcto? Pero en habla hispana le decimos la ATM, la articulación temporomandibular. ¿Se entiende? Entonces, esa articulación es la única articulación sinovial que tenemos en la cabeza y ahí hay meniscos. Los meniscos de la ATM, de la articulación temporomandibular. Muy importante. ¿Ya, chicos? Perfecto. Nada más. Ligamentos intraarticulares. Ejemplo, hace poco ha habido un mundial de fútbol, ¿verdad? No sé si se han enterado. Pero cuando uno estudia medicina se entiende del planeta, o sea. ¿No? Entonces ha habido un mundial de fútbol clásico. ¿Han escuchado hablar de los famosos cuando un jugador se lesiona los ligamentos cruzados de la rodilla? Típico, los ligamentos cruzados es un ejemplo clásico de ligamentos intraarticulares en la rodilla, ¿no? Muy bien, perfecto. Las articulaciones cartilaginosas, como les dije hace un rato, son de discreta movilidad en artrosis y se caracterizan por tener un cartílago, ¿ven? Acá está entre las vértebras, por ejemplo, ¿ven? Un cartílago, un disco intervertebral. No hay un espacio, no hay espacio articular. El espacio entre los dos huesos está ocupado netamente por un cartílago, ¿se dan cuenta? Miren acá también, entre costilla y esternón también acá hay un cartílago. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces son articulaciones cartilaginosas. Y por último, las fibrosas carecen de movilidad, son sin artrosis, no se mueven, ¿no? Y se caracterizan por estar unidas por tejido conectivo denso que ocupa el espacio articular. Por ejemplo, los huesos del cráneo están unidos entre sí por estos tejidos, ¿ok? Nada, no se complica en la vida, esa es lo más simple. Perfecto. Allá, ¿cómo se subdividen? ¿Cómo se subdividen las articulaciones? Las sinoviales que son las de amplio movimiento, pues uno razona, ¿no? ¿De qué va a depender que una articulación se mueva de tal o cual manera? Entonces, algún anatomista que tiraba geometría, ¿no? Dijo, bueno, las sinoviales se mueven, ¿verdad? Son de artrosis porque tienen movimiento, ¿verdad? Pero pregunta, observó que no todas se mueven igual. Observó que algunas se mueven alrededor de un eje, otras alrededor de 2 ejes y otras alrededor de 3 o más ejes. Porque si se mueve en los 3 ejes de coordenadas, ¿se acuerdan los ejes de coordenadas del espacio? Los ejes de coordenadas espaciales. Si se mueven los 3 ejes, se mueve en la 3D. Se mueve en la tercera dimensión. O sea, hacen todos los movimientos tridimensionales. ¿Correcto? ¿Se entiende? Es bastante simple. Entonces, si se mueve alrededor de un solo eje, se irá monoaxial o uniaxial. Un solo eje. Si se mueve alrededor de 2 ejes, biaxial. Y si se mueve alrededor de 3 ejes, se mueve todo el espacio, poliaxial. Entonces otro anatomista curioso dijo, ¿de qué va a depender entonces que una articulación se mueva? En un eje, en 2 ejes, en 3 ejes. ¿De qué va a depender? Y alguien se dio cuenta que depende de la forma de las superficies óseas, de la forma de los huesos que están articulados. De acuerdo a esa forma es que estos huesos se van a mover en un eje, en 2 ejes o en 3 ejes. ¿Estamos claros? Y es por eso que salieron estos 6 subtipos bastante conocidos, ¿correcto?, de articulaciones sinoviales. Las famosas articulaciones trocleares. ¿Qué cosa es una tróclea? Una tróclea es una polea. Es una polea. Por eso se dice articulaciones trocleares o en polea. ¿Correcto? Trocleares o en polea. ¿Sí? Una polea se mueve solamente en un eje, en un solo eje. Y las otras, trocoides, forma cilíndrica. Un cilindro se mueve también en como un solo eje. Alrededor de un solo eje. ¿Correcto? ¿Se entiende?
Entonces, acuérdate, y a las cilíndricas se dice trocoide, ¿verdad? A estas articulaciones trocoide, también la nomenclatura actual, a estas trocoides, también se les llama articulaciones en pivot. En pivot. Trocoides, cilíndricas o en pivot. A estas articulaciones troqueares también se les llama articulaciones angulares. Angulares. O también se les llama en bisagra. En bisagra. ¿Ya? En bisagra. Pero ya saben ustedes que el término tróclea significa polea. Que el término trocoide, cilindro. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Luego, estas son las monoaxiales. Las biaxiales, condilia. El término cóndilo significa ovoide, ovoide, como un huevito, como un huevito. No es una esfera, no es esférico, sino es elipsoide. ¿No? Si a una esfera tú le alargas uno de sus diámetros, se vuelve como un huevo. Esa figura geométrica se llama elipsoide, ¿verdad? Entonces, condilia significa elipsoide, elipsoidal, o elíptico, también dicen algunos. ¿Correcto? Elipsoide. Eso en forma de un huevo, es más fácil. ¿Está claro? Forma ovoide. Ese es un cóndilo, en forma elipsoide. Condilia, elipsoide o elíptico. Perfecto. Luego, encaje recíproco o en silla de montar. Y por último, artrodia. Artrodia significa plana, que las dos superficies que están en contacto son planas. Y un plano es 2D. Un plano es 2D, bidimensional, largo y ancho nada más, no tiene profundidad. ¿Verdad? Un plano es 2D. ¿Sí? Geometría, ¿no? ¿Correcto? Entonces tiene solamente movimientos en 2D, biaxial. ¿Correcto? Movimientos de deslizamiento. Y por último, las únicas articulaciones poliaxiales, las únicas que se mueven en los tres ejes de coordenadas, pues serán aquellas que tienen forma de una esfera. Aquellas que tienen forma de una esfera. Solamente una esfera se puede mover tranquilamente en los tres ejes de coordenadas. ¿Está claro? Entonces, y esas se llaman enartrosis. Enartrosis. ¿Quedó claro? No lo olviden. Enartrosis o esfera. Bien, así se clasifican las articulaciones sin nivel fácil. Las cartilaginosas o anfiartrosis se dividen primaria o sincondrosis y secundaria o sínfisis. ¿En qué consisten estas? ¿En qué caracteriza una articulación cartilaginosa? En que entre los dos huesos hay un cartílago, ¿verdad? Entre los dos huesos hay un cartílago. La pregunta que uno se hace es, ¿este cartílago dura para toda la vida? ¿O a determinada edad o en determinada etapa se va a osificar? Hay dos tipos de cartílagos. Hay articulaciones cartilaginosas donde este cartílago se termina osificando y todo se vuelve un solo hueso. Todo se vuelve un solo hueso. ¿Me dejo entender? Cuando el cartílago se osifica y todo se convierte en un solo hueso, a eso se llama articulación cartilaginosa primaria o sincondrosis. Es decir, el cartílago es temporal, no dura toda la vida. En algún momento se va a osificar y todo se va a convertir en un solo hueso. ¿Me dejo entender? En cambio, secundaria con S de sínfisis, sínfisis son las articulaciones secundarias, cartilaginosas secundarias, es aquella donde el cartílago sí dura toda la vida. El cartílago está presente ahí toda la vida. No se debe osificar. Si se osifica, no es normal. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ejemplos. Por ejemplo, articulaciones primarias. Ustedes saben en un niño, ¿cómo se llama este hueso que está acá en el centro, en el pecho? El esternón. En un niño, el esternón está dividido en 4 o 5 partes.
que se llaman esternebras. El esternón de un niño tiene esternebras, está dividido en 4 o 5 partes, ¿correcto? Pero entre los 15 y 18 años de edad, esas están unidas por cartílagos. Hay cartílagos entre esas esternebras. Esos cartílagos se osifican y todo forma un solo hueso, el esternón. ¿Quedó claro? Por ejemplo, al final de la columna, en la porción más baja de la columna, está el famoso hueso sacro. Sacro. El sacro también está formado por la fusión, por la unión de 5 vértebras sacras. ¿Verdad? 5 vértebras sacras, que estaban también separadas por cartílago, pero que al momento del nacimiento o en los primeros años se osifican y todo se suelda en un solo hueso, el sacro. ¿Me dejo entender? Y a los costados del sacro, ¿cómo se llaman esos 2 huesos que forman las caderas? Se llaman coxales, con X. Los huesos que forman las caderas a los lados del sacro se llaman coxales. Cada coxal está formado por la fusión de 3 huesos, que también hasta los 12 años, estos 3 huesos están separados. ¿Cuáles son los 3 huesos que forman cada coxal? ¿Han escuchado? El ilion, el isquion y el pubis. Son los 3 huesos que al soldarse, al fusionarse, forman el coxal. O también le llamamos ilíaco, el famoso ilíaco. Los huesos que están a los costados del sacro, formando la pelvis. Coxal significa literalmente en griego hueso de la cadera. Coxal significa cadera. Coxas es cadera en griego. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro? Entonces, son huesos que en algún momento fueron varios huesos o fueron más de 2 huesos, pero que a determinada etapa del desarrollo son huesos que están unidos por cartílagos, pero que a determinada etapa del desarrollo ese cartílago se osifica y los huesos quedan soldados. Eso es una articulación cartilaginosa de su tipo primaria o sin condrosis. ¿Se dan cuenta? En cambio, por ejemplo, entre las vértebras, como hemos visto hace un momento, entre las vértebras hay un cartílago, el disco intervertebral. ¿Es normal que ese cartílago se osifique, sí o no? No. Si se osifica, eso es patológico. No es normal. Entonces, ese cartílago, conocido como el disco intervertebral, ¿qué tipo de articulación es? Es una cartilaginosa secundaria. Es una sínfisis. ¿Estamos claros? De la misma manera, en la parte anterior de la pelvis, ¿no? Está la famosa sínfisis del pubis, ¿no? Donde el pubis derecho y el pubis izquierdo, entre los dos hay un cartílago. Esa es la sínfisis del pubis. Porque ese cartílago no debe osificarse. ¿Está claro? Bien, como les decía, las articulaciones fibrosas se subdividen en sin fibrosis y sin desmosis. Sin fibrosis, aquella que los huesos están juntos entre sí, no dejan un espacio, están fuertemente pegados. Por ejemplo, los huesos de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, las suturas entre los huesos del cráneo, ¿correcto? Entre los huesos del cráneo. La gonfosis es la articulación del diente, de la raíz del diente, con la cavidad alveolar que ofrece la mandíbula o el maxilar, ¿correcto? Esa es la gonfosis. Y la esquindilesis es la articulación, la única que existe en el cuerpo humano, es una articulación entre los huesos, entre el vómer con el esfenoides. Está en la cabeza, ¿correcto? La articulación vómero-esfenoidal, decimos, es de la esquindilesis. ¿Correcto? Bien. Y las sinesmosis son aquellas que entre los huesos están separados. Por ejemplo, el radio y el cúbito. El radio y el cúbito en el antebrazo, ¿verdad? Están separados. Pero vamos a observar que entre todos los huesos hay una membrana. Una membrana. La famosa membrana interósea. La famosa membrana interósea, que se ve en el antebrazo, entre el radio y el cúbito. Y también en la pierna. ¿Cómo se llama la hueso de la pierna? Tibia y peroné, ¿no? Entre la tibia y el peroné hay una membrana interósea
entre el radio y el cúbito, en el antebra también hay una membrana interósea. Esa es una articulación típicamente sindesmosis. ¿Por qué? Porque los huesos están distantes, es una membrana que los une. Es una membrana que une dos huesos que están relativamente separados. ¿Quedó claro? Bien, nada más, eso es lo esencial